Hola faratuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy hablaremos del gran Jorge Vargas, pero lo haremos de una manera distinta, diferente. ¿Cómo? A través de su propia voz. Efectivamente, esta entrevista que hace algunos años tuve con el gran Jorge Vargas y cómo narró su vida, cómo narró sus momentos complicados, la verdad es que es padrísimo escuchar al gran Jorge Vargas y espero que disfruten esta entrevista como yo la disfruté, además que te iré diciendo datos sobre su carrera. Descubramos qué fue del gran Jorge Vargas a continuación. Jorge Francisco Vargas Ramírez nació en Aguascalientes el 25 de junio de 1941 y fue un cantante y actor mexicano de gran trayectoria en cine y televisión. Él murió el 2 de noviembre del 2009. Nació en Aguascalientes, fue sobrino del célebre actor y productor Ernesto Alonso y del torero Alfonso Ramírez Alonso el Calecero, hermano de Ernesto Alonso. Debutó como actor a muy temprana edad, con 6 años de edad, actuó en la película El Precio de la Gloria. Pero yo siempre, cuando se me fue, siempre quise decirle que con todo lo que he pasado en mi vida, y a pesar del aplauso, el dinero y la fama, yo hubiera sido feliz quedándome en Aguascalientes y siendo un ranchero, como cualquier ranchero de pueblo. Hicieron una película mis dos tíos que son mi orgullo, sobre todo Ernesto, que el 28 cumple 90 años, Ernesto Alonso, nada más que su verdadero nombre es Ernesto Ramírez Alonso. Hicieron una película del tema taurino que trabajó doña Isabela Corona, que se llama Mamá, el Chato Ortín, papá de Paul Ortín, se necesitaba un niño que hiciera, no me acuerdo si de mi tío Calecero, en paz descanse, o de mi tío Ernesto Alonso, que hiciera su niñez. No, creo que fue de mi tío Ernesto, porque dicen que tenemos un parecido, ¿no? Y allí fue, y ahí me picó. Yo lo que quería en esa época, me pagaron de aquella época 600 pesos, que era un dineral, ¿verdad? Y mi mamá andaba feliz, me hacía estudiar y todo, pero yo quería que me pagaran con un capote y una muleta que usé yo en la película. Mi padre, que era militar, no más, bueno, me veía toreando con el periódico y me sonaba con el cinto, con la fajilla del uniforme. Yo lo que quería en esa época era hacer, pero pues me picó el gusanito y hice infinidad de papeles pequeños en el cine, ¿no? Porque mi mamá era la que iba a los estudios en esa época, los CLASA, los castings de las películas, ¿no? Hasta que me invitó un amigo de la colonia, Ricardo Roel, que era hermano de César Costa, y formamos los Hooligans. Me acuerdo, yo tengo el disco aquí en su casa, bueno, acá ustedes nos están escuchando, sus radio oyentes, el disco del primer lugar del primer festival de rock and roll que hubo. El segundo lugar quedó Julissa se llama el grupo de Julissa, los Spitfires. Y ya de ahí pues había veces que canta Ricardo, porque era muy delicado, un cambio de clima lo dejaba fónico. Entonces tenía yo que cantar, y cantaba el rock, pero por ejemplo una vez en Mazatlán, que llegamos y no, haga de cuenta Menudo o RBD el aeropuerto no tenía cómo estaba de chavas. Y una chava le echó agua con una pistolita, pero le cayó la garganta, y era un salón que, para decirle que había 500 gentes, había más de 1000, y se quedó sin hablar. Entonces, pues cantas tú, Jorge. Yo tocaba la segunda guitarra. Los integrantes originales fuimos Ricardo Roel, que después fue Ricardo Roca, ¿se acuerdan que grabó el solista? Humberto Cisneros y Luis Felipe Cisneros, que actualmente son prósperos empresarios ahí en San Diego. Qué curioso, ¿no? Y Johnny, que no me acuerdo el apellido, que fue el que puso, cuando entró el grupo Johnny, nosotros, para que se vea, el bajo se llamaba el tinacordio, era una escoba con una cuerda, y le ponías un micrófono, y mi guitarra era una guitarra normal, y la pegábamos al micrófono. Y me acuerdo que César Costa me vendió, porque él empezó ya solista, dejó los Black Keys, me vendió su primer
primer guitarra y se la pagué siendo su guarura. Un día sí lee el libro que escribió César, ahí me menciona, dice, mi guardacostas era Jorge Vargas. Yo pesaba en esa época 100 kilos, pero de puro músculo, y era ya cinta marrón de karate. Pero no tiene idea lo que me costaba sacar al chaparrito, porque fue un ídolo, pero tremendo, tremendo. Y sacarlo, y con eso le pagué la guitarra, fíjese. Pero en Mazatlán, como le platicaba, llegué y me pidieron, pues no me acuerdo de esas de banda, empezaba la banda, ¿no? Y canté, y luego me piqué y canté ya, y de José Pedro, que ha sido mi ídolo toda la vida, y vi que era lo mío. Y como al mes me salí de los hooligans y empecé, pues no me conocía a nadie, me fui a Garibaldi, al Tenampa. Pero no, el sindicato de María, que hubiera solistas. Entonces dije, pues yo toco guitarra, y empecé yo de mariachi. Acaba de pasar el Día Mundial del Mariachi, que lo hace Chucho López. Me dio una medalla muy bonita y llevé mi credencial, que la guardo con mucho cariño, y me pasaban cosas muy curiosas, porque nos contrataban y de repente yo estaba estudiando leyes junto con César Costa y su hermano. Llegaba yo a una fiesta de popis del Pedregal, y el hijo del dueño de la casa era compañero mío de la escuela, y me veía vestido de mariachi, creía que era broma. Digo, te disfrazaste, ¿verdad, güey? No, digo, yo sí me pago mis estudios. A mediados de los años 60 hizo su debut en telenovelas, siendo la primera Más fuerte que tu amor en 1966. Desarrolló una extensa carrera artística que incluyó telenovelas como La Cruz de Marisa Cruces, El chofer, Mañana será otro día, Pasiones encendidas, La traición, La sonrisa del diablo, María Isabel, entre muchas más. Uy, mire, es lo único para que vea y se entere, supo, que el único consejo que le doy a mis hijos, porque primero Jorge, que ahorita es un músico, no tiene idea, está haciendo la música de Peter Pan de la obra, es un genio. Yo me siento tan orgulloso de uno como el otro. Ernesto nos ha cambiado a todos. Y lo único que les he aconsejado es que al único que el actor, el cantante, se le tiene que tener un respeto absoluto es al público. Porque un día uno de ellos, Jorge, tuvo una expresión hacia el pueblo, dijo, ay papá, ahí vienen los chundos a pedirte autógrafo. Y me empadroné, para no decir la palabra exacta. Le dije, de esos has comido toda tu vida, tu madre y yo te hemos mantenido. Tus abuelos, por parte de mamá, comieron de esos. Yo nunca he ido a una casa del Pedregal donde tengan mi disco. Lo tienen las colonias populares. Y le voy a decir una cosa, acabo ahora recibí mi reconocimiento, el aplauso, me hicieron llorar. Y con qué se le paga a la gente cariño. Además, ¿sabe qué? Bendito sea Dios, a mí me ven en la calle y ya me saludan como si fuera yo un familiar o alguien muy conocido, con mucho afecto, no es la admiración yo de baladista o de cantante ranchero. No, es un amor muy especial que no tengo con qué pagárselo al público. Cada vez que me decaigo moralmente, sabe que estoy en trámite de divorcio ya de la mamá de mi hija. Me voy a un centro comercial y con 3 gentes que llegan a pedir un autógrafo y a apapacharme, me regreso feliz aquí a la casa de ustedes. Sin duda, uno de los momentos más bonitos, pero al mismo tiempo más complicados en la vida de Jorge Vargas fue su matrimonio con la cantante y actriz Lupita D'Alessio, con quien tuvo una relación muy complicada desde un inicio y hasta el final de la vida de Jorge Vargas. Curioso, porque yo era novio de Tere Velázquez, en paz descanse, y Lupita cuando yo la conocí tenía 16 años, entonces llegó al estudio a dar su audición con su papá, también en paz descanse, con su buen amigo mío. Quiero decirle que ahorita las relaciones con la madre de mis hijos son excelentes, gracias a Ernesto, porque a través del Evangelio nos ha convencido que nada más debe haber amor entre las personas, ¿verdad? Y es más, el 19 que se casa mi hijo, vamos a entregarle los dos a Ernesto. Entonces le digo, para mí era una niña, y un día, es muy largo, en Veracruz, llegué al hotel,
papás ya estaban acostados y todo el mundo del elenco que llevaba Margo Su, Angélica María, Vicente, los Polibos, se vino a cenar y le digo, ¿qué haces? Porque estaba afuera en el lobby del hotel. Y dice, pues aquí triste, se ponen todos a cenar y mis papás están acostados. Dije, yo voy un rato. Me dice, ¿me llevas? Y digo, sí, con mucho gusto, Lupita. Era a 2 cuadras del hotel donde estábamos. Pero Jalapa, no sé si lo conozca, como está en zona montañosa, llegar 2 cuadras tiene que dar unas vueltas, pero a la despedida, la señora Margo Su, que fue la empresaria del Blanquita por años, me dijo, oye, que Lupita se venga con nosotros. Sí, señora, le digo, pues yo me regreso a pie, no hay problema. Y me acuerdo que se regresó mi compadre, el Aldo Manzano de los Pollos conmigo, para que no regresara yo solo. Llegamos, cuando yo llegué al hotel, estaba Poncho Alessio en la puerta del papá de Lupe, estaba hecho una furia. Y cuando baja Lupe, le pone una cachetada. ¿Y dónde andas? Y salí yo y lo agarré y dije, en primer lugar, delante de mí no se le toca a una mujer, y menos una niña. Le dije, señora Margo, diga de dónde estaba. Dijo, Jorge gentilmente la acompañó 2 cuadras, porque Jorge sabía dónde estábamos, y yo pedí que se regresara Lupita con nosotros. Bueno, al día siguiente bajo, yo en esa época andaba tras la hija de Bebo Silvetti, ¿cómo se llama la hija de Ana Silvetti? ¿Verdad? Ana Silvetti, sí. Y bajo a desayunar al día siguiente y me encuentro a Lupita con los ojos como conejo de llorar. Le dije, ¿te volvió a hacer algo? No. Y la vi muy triste. Y yo traía un secretario que era vaciado, se llamaba Macalú, era del puerto, y era de los que salen en las comparsas cuando el carnaval. Y era de chistoso, y teníamos que ir al puerto porque ellos se seguían y yo tenía que ir al puerto de una actuación. Y en el camino digo, oye, pobre Lupita, caray, ¿con qué le haría el papá que se haya? No te hagas, Jorge, Lupe te enamora de ti. No, hombre, ¿cómo crees que es una niña, güey? Y lo que es el destino. Yo entré, en esa época teníamos en el radio 2 éxitos, yo, Historia de Amor, y ella, Corazón Gitano, que era un trancazo nacional. Y yo entraba un 1 de mes al Blanquita y terminaba el último día, pero a la mitad del mes, no sé quién se enfermó y metieron a Lupe de emergencia. Y ahí le regalé yo un osito, pero todavía sin la menor cosa de ligar, era una niña para mí, ¿verdad? Le regalé un osito y para su debut. Y un día hubo un problema entre los papás y me pidió Poncho que si la llevaba yo a la casa. Y pues tanto va a cantar al agua hasta que se queda adentro. Me empecé a enamorar y es más, yo me la robé porque tenía menos de 18 y me decía, no, hombre, los te casan por 1000 varos. Pues no me quisieron casar, pues le faltaban como 6 meses y le hablé a su papá, le dije, mire, ya lo ve. La puedo mandar a un lugar que usted no sepa hasta que cumpla 18, ¿verdad? Usted no tiene pruebas que la secuestre. No había las grabadoras, ¿no? 10 años y medio maravillosos, pero de repente pues la gente cambia, la fama y las malas amistades. Un éxito que tuve ya enorme fue la obra La novicia rebelde. Yo tenía la confianza de dejarla ir sola, pero ya sabe, de la compañía, del teatro, tú eres una superstar, Jorge, es una cadena en tu carrera, cuando yo nunca me he aprovechado del nombre. Bueno, la novela que supuestamente hicimos juntos, yo estuve a punto de no hacerla cuando me enteré que iba a ella, porque me habían dicho que era Rocío Jurado. Pero como yo ya había leído la novela, tenía una escena con todo lo mío, ¿verdad? Y en esa época ella aprovechó que yo le rogaba en los estudios, cuando nunca me la encontré. Pero ya, eso ya pasó, pero me dio 2 uno que se nos fue, nuestro ángel, es Jorge Vargas Contreras, igual que mi Jorge, que está vivo, Dios me lo repuso, y Ernesto, que son un amor conmigo, no tiene idea, igual que mis hijos. ¿Cuál fue el detonante en ese divorcio? El detonante fue lo que le digo, la fama, las amistades, una gente muy mala que si me oye alguien se va pero era su representante, ¿cómo se llama? Fanny Char, no, era en persona. Le conseguía citas con otras personas. Ya Lupe y yo andábamos mal y incluso hicimos un trato 6 meses antes de divorciarnos que ella podía salir y yo con quien
perdón a los que dicen que era muy buena, era una alma que ojalá, yo no creo que haya infierno, pero su alma debe estar penando por ahí. Como Jorge Vargas es un hombre muy honesto, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Jorge Vargas en algún momento le ha sido infiel a alguna de sus parejas? A Lupe, al final del matrimonio, pero tuve el valor de decírselo, porque además yo siempre parto de una premisa: no hacer nada a otra persona que no quiera uno que se lo hagan. Entonces, pues digo, fue público que lo que pasa es que la gente nunca supo el arreglo que teníamos de que cada quien pudiera hacer su vida. La única condición era que no le podían hablar por teléfono aquí, que le hablaran a su a su Celestina, que era Fanny Chats, que en paz no descanse. Bueno, mire, Dios es muy grande y que la perdone. Que no le hablaran aquí, pero llegó a un descaro, que un día llegó mal y me despertó y me abrió la puerta con un hacha y que la matara, y tuvo una época mal. Entonces, pues yo tenía que tener algo en que recargarme, lo que no hice con Mary, fíjese. Yo con Mary, desde que me separé, ya va para año y feria, no he andado con nadie. Salí con 2 personas, pero salí que ni de la mano. Bueno, hubo una que es artista que me reclamó en el radio que por qué no la había besado. Y le dije, no te besé porque te considero una mujer decente y yo soy un hombre casado hasta que no tenga el divorcio en la mano. Entonces, a Lupe sí, Lupe lo supo. Tuvo algo que no tiene la mayoría de los hombres mexicanos, el hecho de que él se queda con sus hijos y dice, bueno, tú no te los quieres llevar, yo me quedo con ellos. Mire, qué bueno que toca el tema. Circuló mucho, porque yo muchos años estuve en corporación por una razón muy especial. Para que se den una idea, nunca cobré un sueldo, nunca. Bueno, en una, porque el vino que no, creo que 1,500 al mes, ¿verdad? Y es más, yo por general lo donaba a la clínica de esta policía. Entonces se especuló mucho que yo le quité a los hijos. Yo senté precedente legal en México porque es la primera madre que renuncia a la custodia, no a la patria potestad, a la custodia de sus hijos. No me los quitó, digo, no se los quité ni nada. Fue terrible los 2 años que viví solo antes de que llegara mi ex mujer, que hablaré de ella siempre bien toda la vida porque fue una madre, me los formó, me los crió. Ahora que se case Ernesto va a ir y yo no tengo absolutamente nada. Ya ve que se rumoró que yo me había besado con Lupe en el éxito de la obra de José el Soñador. Sí, pero esto fue a las 11 de la noche y mi ex mujer fue a las 10 de la mañana, pues solo que hubiera sido adivina, ¿verdad? Entonces, ni hubo nadie de por medio, ni habrá, porque yo ya decidí que no voy a tener una pareja fija. Como vive Humberto Elizondo, que es muy amigo mío, de entrada por salida, ¿verdad? Pero no vuelvo yo a tener una pareja porque valoré lo que es estar solo uno mismo. Cuando la operación, nunca me enfrenó a nada, pero la caída del caballo duré 2 meses, 20 días en el sanatorio. Carlitos fue de mis amigos que estuvo conmigo aquí, me demostró un afecto muy especial, pero el estar solo me ha hecho más hombre y más humano. ¿Y cómo fueron esos primeros 2 años? Porque tener 2 hijos implica muchas cosas, de enfermedades, de estar con ellos en todos esos momentos. Sí. ¿Fue complicado al principio? Jalisco, usted no tiene idea. Yo que no me oigan, pero no voy a decir la marca, odio los pollos, porque yo de adolescente me dio tifoidea y no había la cloromicetina, y me dio la absolución. Pero además, los 7 meses que estuve en cama, yo me levanté como un refugiado del campo, de los campos de concentración nazis. Me salvó la cloromicetina, pero todo ese tiempo me daban caldito de pollo con arroz y pollito. Entonces llegaba yo muerto de Televisa, llegaba yo y la señora no hacía de comer porque la casa es muy grande, y llegaba yo por ahí, ¿a dónde quieren ir? Al que ese ya sabe cuál es, ¿no? Y pregúnteme, los llevaba yo, de verdad, nunca les dije, y era
llegué a pedir sus McNuggets y los tragaba yo para calmar la solitaria que tengo. Y luego se me enfermaron de varicela. Ernesto en la frente tiene una señal si lo ve, porque se rascaba, ¿verdad? Y ya no me toque se va, porque llegó un ángel a nuestras vidas, que fue Mary, y yo no tengo con qué pagarle, con todo el cambio que ha tenido en su forma de ser. Con nada le pago el que me haya criado, tanto a mis hijos como a mis hijas, de una forma que ha hecho dos hombres decentes y dos señoritas, que ahorita mi hija es gerente de banco en Los Ángeles y está por terminar su carrera de licenciada en economía. La otra ya va a entrar a la universidad y trabaja de 7 de la tarde a 12, 1 de la mañana. En cine, Jorge Vargas estuvo en diferentes películas que fueron un éxito taquillero. Muchos recordarán Me he de comer esa tuna en 1972, La silla vacía en 1984, La coyota en 1987, Ciudad sin ley, Matar o morir, Duro y furioso, Esclavo y amo, El corrido de Lino Rodarte, Por un puñado de tierra y muchas películas más. Y ahora estoy produciendo. Platíqueme de eso. Pues, mire, me entró el gusto por una que hice. No sé si vio usted un programa de Don Francisco, que es el que más elogios he recibido en mi vida artística, porque hablé como hombre, y mire lo que acaba de pasar, contra el baboso que fue de los Minutemen. Usted de ahí está viendo el problema, ¿verdad? Oiga, ver ayer al secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos construyendo la reja. Ahora sí vamos a saber de qué está hecho Felipe Calderón, ¿verdad? Porque, oiga, la secretaria de Relaciones diciendo, no hay pruebas de que era él, y le sacan la foto cuando está quitando la careta, y están construyendo en territorio mexicano. Ya se necesita un presidente que le diga se acabó y llegue con el ejército y lo corra a los 10 metros. Ya nos quitaron bastante, oiga. Entonces, ese programa yo lo puse como camote, y yo, oiga, más prieto que yo, y decía que los anglos eran sus hermanos. Le dije, yo te quisiera ver en Mississippi, que te agarrara el Ku Klux Klan, y en vez de ponerte la capota, te ponen la soga al cuello por tu color. Y además, ¿sabes qué? Acuérdate que donde vives tú, porque él vive en Arizona, le dije, Texas, Arizona, Nuevo México y parte de California, nos la robaron por un traidor como tú, que se llamó Santana. Ahí sí me enojo, para que vean. Pues no tiene ya cómo me han valorado los pantalones. Bueno, llegó un momento que llegó Don Francisco con mi exmujer, le dijo, calma a tu marido, y le dice una cubana que está al lado, cálmelo, deje que mate ese desgraciado. Bueno, entonces todo empezó porque hice una película que se llama Cazadores de Ilegales, que me metí y me hice muy amigo de Montoya, el que tiene la casa, que es una obra maravillosa en Tijuana, o en San Diego, creo que está del otro lado, la Casa del Migrante, que ponen agua en el desierto y lo rescatan, hacen una obra maravillosa, porque, oiga, somos la misma sangre, ¿verdad? Yo soy residente americano, me van a dar ya la nacionalidad por junio. Yo, si no hubiera habido la ley que hay ahora, que yo tendría que renunciar a la mexicana, no la tomo, pero por nada del mundo, ¿verdad? Pero hay mucha gente americana que no piensa igual. Vea lo que está pasando en todo el mundo. Ya se le rajó el primer ministro de Inglaterra a Bush, se le rajó y renunció el de Italia. No me acuerdo qué otro país de Oriente, porque todo el mundo sabemos que ni había armas de destrucción masiva ni nada, pero por un Bush hay muchos americanos de muy buen corazón. Después de haber tenido un complicado matrimonio con Lupita D'Alessio y de haber tenido 2 hijos con ella, decide casarse por segunda vez con Mari González, con quien procreó 2 hijas, Vanessa y Valeria. Y bueno, este matrimonio también fracasó. En una película que se llamó La silla vacía, que hice con el Gordo Delgado, usted se acuerda, de un empresario maravilloso que nos trajo por todos Estados Unidos, y empezó a hacer cine, y yo llegué a hacer cine, y yo andaba con una argentina preciosa, se llama Cristina Molina, guapísima, pero un día allí en Tepatlán hicieron la película, me llegan 3 tipos y me ponen 2 las
sabía que era el querreque del que era secretario de Gobernación en esa época, ¿verdad? Y yo pues, le dije, a veces por eso, pues, dígales que le pongo un sello, si yo he sabido de baboso, ¿verdad? Y entonces, dice que curioso es la vida. A Lupita no le gustaba que yo levantara la voz, pero mi voz es así, como está oyendo. Si grito, ¿verdad que es otro tipo de grito? Bueno, pues estaba ella, se fue con una amiga, un amigo y una prima a una filmación de Extra. Yo tenía una escena, ay, se me olvidó el actor, ahorita me acuerdo, Riquelme, que ya murió también, caray. Y le decía yo, contéstame, y no me contestaba. Y yo le decía, ¿qué me contestes? Se enamoró de eso. Y mi mujer, ay, esa voz tan varonil. Bueno, yo le digo, ¿quién las entiende? Está, no me grites, así es mi voz. Estamos igual que los padres. A ver, mijito, diga papá, papá. Y cuando dice papá nos volvemos locos. Y a ver, un pasito. Y al poco tiempo estás, agarra ese escuinche, ¿a dónde va? Ay, ya cállala, por amor de Dios, como grita. Así están las mujeres. Se inventan muchas cosas. Újale. ¿Cuál fue el motivo real de su divorcio? ¿De cuál? Con Mari. Que es una excelente madre y bueno, yo digo, como te pero yo creo que no. Yo nunca he sido el macho mexicano, ni porque mi padre, con lo que lo ve, pues fue mejor amigo, era de que o se hace o se hace. Y a mí, un día tener oportunidad de enseñarse lo que ahora ya no es para vanagloriarse, pero cuando me hicieron en Buffalo Goodwill, que por cierto el 4 de marzo mandé a Sergio Goyri, porque el alcalde que lleva, no sé cuántos años ahí, me nombró su representante acá, y cuando solicité mi residencia, llevaba yo una carta del alcalde ahí, del mayor, y del el chief de la Board of Press, de Joe Vera, y llevaba yo un diploma firmado por George Bush cuando fue que era gobernador, porque yo le canté a su padre en la campaña y le regalé un sombrero a él cuando todavía no era gobernador de Texas. Y cuando ve mi nombre, a todos les daba una carta y dijo, no, este hombre es amigo de la familia, y tenemos mucha relación por el embajador actual en México, que es Tony Garza. Son la misma pandilla pandilla en el buen sentido, porque soy un grupo muy padre, excepto como gobernante, pues yo como mexicano tengo que brincar, ¿verdad? Y nos las dieron en media hora. Bueno, a tal grado que el cónsul de Estados Unidos, pues ahí, los dan donde usted vive, en Juárez. No, en Juárez, en Ciudad Juárez está el consulado y ahí se lo dan. Sí, pues cómo va a pasar uno si no tiene bueno, y me dijo que mejor le hubiera llevado una recomendación para él. Y fue muy emocionante cuando fui al puente ya. Mi hija, para que se dé una idea, la mayor, van 2 años, sale, usted lo debe conocer, el libro de oro de Estados Unidos, donde tiene 4 flat de promedio, para que se dé una idea. En México, aquí en secundaria y preparatoria de La Salle, que es una de las mejores escuelas aquí, no pagué un quinto. Y llegó becada a Estados Unidos y, o sea, cuando me dijo, papá, aquí te va a costar, porque en la Universidad de La Salle, ahí no me van a hacer válida mi beca, pero hay universidad allá en Los Ángeles, y la familia de mi mujer vive en Los Ángeles. 5 días yo diciendo que no, hasta que un día me llamó y me dijo, ven al bar, papá, y veme a la cara, me dijo. Yo, tras esa máscara de villano, te lo verá, hay un ser humano que lo adoro, me dijo, te vas a oponer a mi destino, y me rompió el alma. Le dije, ¿cuándo te quieres ir? Se fue, llegó a casa de uno de los hermanos de Mary, y lógico, bueno, usted no tiene idea lo que la extrañábamos, ¿verdad? Y yo, sobre todo, que era muy apegado a ella, decía que era mi mamá, y cuando me hablaba decía, mi hijito, te has portado bien. Lógico, la güera, la más chica, se empezó, hasta que un día me dijo, papá, me quiero ir con mi hermana. Ahí sí, no tiene idea, porque es la más parecida a mí. Juega con Kian como los toreros, no sé si lo puede pasar, si no lo corta. Yo le digo, ¿qué hubo, pinche güey? Y me dice, ¿qué hubo, pinche pap? Así me llevo con ella. Y es la que más se parece a mí, aunque sea güera, ¿no? Y ahí vino, dije, ¿con qué argumento le digo que no? Pues la dejé ir.
Y ahora me entero que cuando, por ejemplo, cuando fui a hacer Apuesta por un Amor a Mérida, la primera vez fue Mary conmigo, pero el sol y los moscos la hicieron trizas. Y entonces me pidió que la segunda vez no fuera. Y la señora María Luisa que le presenté me platicó que se sentaba en la escalera a llorar por sus hijas. Ese fue el motivo. Le ganó el amor de madre. Una de las cosas que más se mencionaban de Jorge Vargas era su difícil carácter. En aquel momento, cuando tuve la oportunidad de platicar con él, esto fue lo que dijo. No, mire, una cosa es el tipo de personajes que he hecho, porque un día, pues sabe que como es el público, nos estábamos acordando el otro día que a don Carlos López Moctezuma, que hacía los mejores villanos de Chihuahua, pues allí en su estado, un sacó un pelado la pistola y le metió balazos a la pantalla. Entonces mis hijas, un día estaba yo haciendo una novela de esas y mi papá dice en la escuela que tú le digo, pues dile que ese es fulano tal. Mire, le voy a pasar a mi secre personal, fue el que le estaba contestando, voy a poner el amplificador para que le diga a él cómo soy. Bueno, ¿ahí me escucha? Sí, ahí lo escucho. A ver, ahí se llama Carlitos. Okay. Buenas tardes. Ya tengo como 20 años con el señor Jorge. Sí. Ya es un súper amigo. Mucha gente dice que es de carácter muy fuerte. ¿Tú qué piensas? Es de carácter fuerte, como todos somos. Nos afectan, tenemos que revelarnos, ¿no? Claro, ¿crees que de repente se le ha hecho mala fama respecto a su carácter? Pues sí se le ha hecho mala fama, mal encausada, que no lo conocen. Mire, lo que le decía el otro día a un periodista amigo mío que está en La Oreja, le dije, a mí dime una bronca que yo haya provocado. Lo que pasa es que si un señor como Fabián Lavalle, que ya lo conté con él, me dice en la televisión que yo no tengo, bueno, como dice Hugo Sánchez, las amígdalas para sostener lo que digo con la boca, pues fui a la estación donde estaba con Marcin Gusay y lo cacheteé, ¿verdad? Porque como no me meto con nadie, no están con nadie. Ya decía. Él, lo que le iba a decir don Carlos López Moctezuma, si usted lo hubiera tratado, bueno, era hasta mandilón, estuvo casado con una paisana mía, que también era actriz, no me acuerdo ahorita. Bueno, no, yo le decía en la anda, oiga, paisana, no lo trate así, era un pan de hombre. Pero la imagen que tenía la gente de él, pues era de un hijo de su pelona, por los papás, un excelente actor, llegó a ser de bueno. Le voy a pasar a otra gente que tiene, señora, venga, ¿cuántos años tiene aquí trabajando? Es la señora María Luis, tiene 15 años aquí. Dígale, que nos está oyendo, ¿qué carácter tengo? Bueno. Sí, señora, estamos platicando precisamente del carácter del señor Jorge Vargas. ¿Cómo usted, por ejemplo, como patrón? Ay, como persona es muy humano. Sí. Y es comprensible. Es lo mejor para mí. Yo lo aprecio mucho. ¿Y qué opinan de que luego los medios de comunicación digan, no, que Jorge Vargas es muy broncudo, es muy peleonero? Sí, alguien, y aparte, si alguien me agrede, uy, no, es un león. Perfecto, señora, muchas gracias. Sí, para servir. Esta es la gente que está cerca de mí, que lleva años. Pues usted puede hablar mejor que yo, ¿verdad? Carácter fue mucho la formación. Mi padre fue de caballería. Yo hice 5 años en la militarizada y 1 en el colegio militar, porque murió mi padre, tuve que estudiar a la familia. Y tengo una educación castrense que nunca la usé con mis hijos, porque mi papá la usó conmigo, ¿verdad? Y era, castigos de cuartel. Pero me enseñó a que el arma, por ejemplo, no se saca sin razón ni se guarda sin honor. Este periodista que te digo y otro que está en La Oreja, Arturo Pacheco, que me conoce de mucho tiempo, les dije, díganme un solo caso donde yo haya agredido a alguien nada más por mi estatura. Bueno, lo que dijo Fabián lo dijo el cocotor del Gerardo Alfaro. ¿Por qué cree que no le pegué a Gerardo? Por la estatura, hubieran dicho, Jorge es un hijo de su pelona. Le pegué al que es de mi tamaño. Y me acaba de invitar a Fabián a los 50 años de Diego Rivera. Y llegué con un comandante y su familia. Y me abrazó y le dijo al comandante, ese me cacheteó.
Hijo, pero me lo merecía yo. ¿Verdad? Nunca he agredido. El cara, digo, a mis hijas, yo no tengo cara para hacer la vida de San Felipe de Jesús. ¿Verdad? Pues ya Dios me dio esta cara y bendito sea, porque llevo 54 años de actor. Yo no se los nombro, pero hago usted un análisis mental de cuántos galanes que sentían que la Virgen les hablaba, ya no están. Y si estoy, el mejor periodicaz que me ha dado me lo dio Matilde Obregón en TV Notas cuando hice Apuesta por un Amor. Decía, a pesar de todos sus conflictos, luego ya le expliqué, y lo mismo le dije, dime si yo los he creado, ¿verdad? Pero tampoco voy a crear. Dice, a pesar de todos los conflictos, Jorge Vargas ha demostrado que es un estupendo primer actor, porque he aprendido además a envejecer. Hay compañeros que no quieren envejecer, ¿verdad? Pues además a la gente no la va a engañar uno. Usted mismo sabe de qué edad empecé, ¿verdad? Y es una bendición. Voy a cumplir 47 años en Televisa. Nada más para que se dé una idea. ¿Usted cree que una gente de mal carácter le aguantan en alguna empresa así? Claro que no. Bueno, Uno de los momentos más dolorosos en la vida de Jorge Vargas fue la muerte de sus padres, y él mismo rompe en llanto en una entrevista hace algunos años con un servidor. Híjole, Libertad Lamarque es una aprendiz al lado mío, nada más que me he dado el gusto de llorar solo. ¿Qué es lo que extraña de su madre, además de esa compañía, no? Ay, me va a hacer llorar. Sus abrazos, sus besos, su preocupación por mí y su apoyo en todo. Y mi padre fue mi mejor amigo que he tenido en la vida. Yo le juro que daría todo lo que tengo material, que me quedara sin nada, porque Dios me permitiera un momento tener la mano de mi padre, besársela y decirle que a pesar de que muchas veces le dije que lo quería, que era un ejemplo, yo siento que no se lo dije lo suficiente y los dos se me fueron en un día. Gracias a Dios tuvieron lo que llaman la muerte de los justos, no sufrieron, y yo lo recuerdo cada día de mi vida, pienso en ellos. Esta pregunta que le hice a Jorge Vargas hace algunos años tiene todo sentido el día de hoy. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Como un hombre que no ha abusado de lo que la naturaleza le dio, su estatura, al contrario, a veces he protegido a gente. No sé si supo el altercado con Bobby Lares porque le pegó a Gerardo Alfaro, después me enteró por qué le pegué y le ofrecí una disculpa a Bobby, pero ya sabe, el llanero solitario que trae uno adentro, que le hacen en el colegio militar, pues yo no soporto que alguien más grande que otra persona le pegue, ¿verdad? Como le dije, por eso le pegué a Fabián y no a Gerardo. Y quiero que me recuerden como un hombre que nunca ofendió al público, que le guardo un cariño y un respeto, que los aplausos, del afecto que me han mostrado en mis actuaciones en persona, es lo que me voy a llevar a la tumba, no me puedo llevar nada más. Que me recuerden como alguien que los quiso mucho, 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 y que 53 años le doy gracias a Dios que mi público, ahora ya, me da mucho gusto que el otro día canté para el INAPAM. Pues imagínense, para ser miembro se necesita tener 60 años, ¿no? Pues pura de mi rodada. Y que me abracen y mire, yo no tengo vanidad, a veces llega una chava muy guapa y digo, ay, mira, soy el viejo jala, ¿no? Y me dice, me da una todo con mucho gusto, ¿cómo te llamas? No, es para mi abuelita. Y en vez de sentir feo, siento tan bonito, ¿verdad? Eso es lo que más satisfacción me ha dado. Se lo dije hace rato en la plática, sin saber quién me iba a hacer esta pregunta, que cuando me he sentido deprimido me voy a un centro comercial, a un tianguis, a un bazar, y nada más con que la gente me apapache, me siento querido. ¿Qué tal? ¿Tú lo recuerdas? Bueno, o a lo mejor viste su personaje en la serie Hoy Voy a Cambiar. Pero bueno, cada quien tiene una versión de los hechos. Y en este caso, él tenía su propia historia que acaban de escuchar. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a este canal. Sí, suscríbete. Deja un me gusta y nos vemos en el próximo. ¿Va?